Honorable Asamblea, las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales de la 58ª Legislatura recibieron para su estudio y dictamen diversas iniciativas de decreto de reforma, adición y derogación de disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia político-electoral. Por razones de técnica legislativa y con sustento en el principio de economía procesal, los integrantes de las comisiones legislativas determinaron realizar el estudio conjunto de la iniciativa e integrar un dictamen con la opinión técnica y un proyecto de decreto que contiene la propuesta normativa correspondiente. Después de haber sustanciado el estudio de las iniciativas discutidas y ampliamente en el seno de las comisiones legislativas determinadas, nos permitimos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en concordancia con lo establecido en los artículos 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del reglamento de este Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. Las iniciativas de decreto proponen reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, fundamentalmente en materia político-electoral, y fueron presentadas por diversos autores en uso del derecho que el propio ordenamiento así les confiere, conforme al tenor de la siguiente relación. Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el Código Electoral del Estado de México, presentada con fundamento en los artículos 51, fracción segunda y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 79 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, 68 y 70 de su reglamento, por el diputado Leonardo Benítez Gregorio, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La iniciativa pretende restituir la figura de candidaturas comunes en el sistema electoral mexiquense, parte constitucional. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada con fundamento en los artículos 51, fracción segunda y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, 68 y 70, 73 de su reglamento, por el diputado Saúl Benítez Avilés, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Amplía el periodo del gobierno municipal de 3 a 4 años en el territorio estatal. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada con fundamento en los artículos 51, fracción segundo de la Constitución Política, así como 28, fracción primera y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado Libre y Soberano de México, por la diputada Anel Flores Gutiérrez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para permitir la elección consecutiva de los miembros de los ayuntamientos hasta por 2 periodos. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada con fundamento en los artículos 51, fracción segunda y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y artículo 28,
fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por el diputado Josías Catalán Valdés, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en materia de libertad de culto religioso y de convicciones éticas. Incorpora el concepto de libertad de culto como libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión. Restringe actos de culto público con fines políticos e incorpora el carácter laico del Estado. Iniciativa de decreto que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 51, fracción segunda, 57, 61, fracción decimoquinta, 148 y demás relativos aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera y 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por el diputado Ulises Ramírez Núñez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en materia de armonización legal federal a la materia local. Iniciativa de decreto por el que se adiciona y reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada con fundamento en los artículos 51, fracciones primera y segunda, 61, fracción primera y 77, fracción quinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, por el titular del Poder Estatal y por diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 58ª legislatura en materia electoral. Iniciativa de decreto que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, presentada con fundamento en los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51, fracción segunda, 57, 61, fracción decimoquinta, 148 y demás relativos aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera y 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por la diputada Leticia Cepeda Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en materia de procuración de justicia electoral. Consideraciones. Es competencia de la legislatura conocer y resolver las iniciativas de decreto de reforma, adición y derogación constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracciones primera y cuarta, y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la facultan para actualizar el ordenamiento constitucional invocado y cumplir con las obligaciones de carácter legislativo que le fueren impuestas por las leyes de la Unión, expidiendo al efecto las leyes locales necesarias. Los integrantes de las comisiones legislativas advertimos que las iniciativas de decreto corresponden a la materia político-electoral y en la mayoría de los casos se inscriben en el cumplimiento de un mandato constitucional y legal. En efecto, el 10 de febrero de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, aprobadas por el Constituyente Permanente, entre otros propósitos, para crear el Instituto Nacional Electoral, que será integrado por 11 consejeros que asumirán las facultades del Instituto Federal Electoral y fortalecerá su participación en la organización de elecciones locales y su relación con los organismos públicos locales electorales. Precisar que las elecciones locales
estarán a cargo de organismos públicos locales, integrados por el Instituto Nacional Electoral. Establecer la elección consecutiva del mismo cargo de los presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre y cuando este no sea superior a 3 años, y para diputados a las legislaturas de los estados hasta 4 periodos consecutivos, postulación que solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos de coalición que los hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad del mandato. Disponer de los organismos públicos electorales locales para contar con un órgano de dirección superior integrado por un consejero presidente y 6 consejeros electorales con derecho a voz y voto, el secretario ejecutivo y los representantes políticos concurrirán a las sesiones con derecho a voz, y cada partido contará con un representante ante dicho órgano, agregando que el consejero presidente y los consejeros electorales serán designados por el consejero presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y tendrán un periodo de 7 años sin la posibilidad de reelegirse.